el mundo acaba de descubrir algo que cambia por completo la historia que nos contaron. Mientras Washington declaraba victoria y aseguraba que Irán estaba derrotado, un petrolero cruzaba el estrecho de Hormuz pagando $2 millones directamente a Teherán. Eso significa una cosa: alguien no está diciendo toda la verdad, y lo que está ocurriendo en esas aguas podría sacudir la economía mundial. Hoy vamos a analizar qué está pasando realmente detrás de esta crisis, quién controla de verdad el estrecho de Hormuz y por qué esta situación podría afectar al petróleo, a los mercados y a millones de personas en todo el planeta. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like, compartir este video y escribir tu opinión en los comentarios, porque aquí analizamos la geopolítica global con datos claros y sin filtros. Ahora sí, vamos a entender qué está ocurriendo realmente. El mundo acaba de enfrentarse a una revelación incómoda. Donald Trump no dijo toda la verdad. Y no hablamos de una exageración política menor, de esas que suelen diluirse en el ruido del debate público. Estamos ante lo que podría ser la afirmación más engañosa pronunciada por el presidente desde su regreso al poder, mientras Trump aseguraba ante la comunidad internacional que Estados Unidos controlaba el espacio aéreo de Irán y que el régimen islámico había quedado derrotado, desarmado y políticamente neutralizado. Los hechos sobre el terreno, o más bien sobre el agua, contaban una historia completamente distinta. En el mismo momento en que esas declaraciones circulaban por los titulares del mundo, un petrolero cargado de crudo atravesaba el estrecho de Hormuz, el punto marítimo más estratégico del planeta. Para hacerlo, pagó $2 millones. No fue un pago a Washington, fue un pago directo a Teherán. Bienvenidos a lo que, en términos geopolíticos, es una situación mucho más compleja de lo que muchos discursos oficiales están dispuestos a admitir. Para entender cómo llegamos aquí, es necesario retroceder unos días en el calendario. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel ejecutaron una operación militar conjunta sobre territorio iraní. Fue una intervención que, sin exagerar, redefinió el equilibrio de poder en Oriente Medio. Ese mismo día murió Ali Khamenei, el líder supremo que había dirigido la República Islámica durante décadas. Su muerte dejó al régimen sin su figura ideológica central en el peor momento posible, en medio de bombardeos, incertidumbre y una presión militar sin precedentes. Muchos analistas en Occidente interpretaron ese momento como el inicio del colapso definitivo del régimen iraní. Se pensó que la desaparición del líder supremo provocaría una implosión política interna que terminaría por desmantelar el sistema desde dentro. Sin embargo, esa lectura resultó ser un error de cálculo. Lo que ocurrió después no fue un colapso, fue una adaptación estratégica. Privado de su líder histórico, pero no de su instinto de supervivencia, el aparato del poder en Teherán tomó una decisión que pocos en Washington habían anticipado. En lugar de rendirse o negociar desde una posición de debilidad, el régimen decidió convertir el estrecho de Hormuz en su principal instrumento de poder, y esa decisión está teniendo consecuencias que van mucho más allá del campo militar. Antes del 28 de febrero, aproximadamente 130 embarcaciones atravesaban el estrecho cada día. Petroleros, buques de carga y gigantescos tanqueros transportaban cerca del 20% del petróleo que circula por el planeta. Era una arteria constante y vital de la economía global. Irán permitía ese tránsito sin interferencias significativas, pero la situación cambió radicalmente. En los 26 días transcurridos desde el inicio del conflicto, menos de 100 embarcaciones han cruzado el estrecho en total. No estamos hablando de 100 al día, hablamos de menos de 100 en casi un mes. Eso representa un colapso cercano al 95% del tráfico marítimo en una de las rutas energéticas más críticas del mundo. Y aquí surge una pregunta incómoda que muchos medios occidentales han evitado formular de manera directa. Si Washington realmente controla la situación en Irán, como afirma presidente Trump, ¿cómo es posible que Teherán esté decidiendo quién entra y quién sale del Golfo Pérsico?
La respuesta, en realidad, revela una estrategia bastante calculada. El estrecho no está completamente cerrado, está controlado de manera selectiva. Buques procedentes de China continúan cruzando. Lo mismo ocurre con embarcaciones rusas, indias o turcas. En otras palabras, aquellos países que decidieron no alinearse con la presión diplomática de Washington siguen teniendo acceso al paso marítimo. Es una señal clara de que el régimen iraní no pretende aislarse del mundo, sino redefinir sus relaciones dentro de él. En esencia, Irán no ha perdido el control del estrecho de Hormuz, lo ha reforzado, y es aquí donde entra un elemento que ha inquietado seriamente a los mercados energéticos internacionales. Un influyente parlamentario iraní, Aladin Boroujerdi, miembro de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, declaró recientemente que el país está aplicando un nuevo protocolo de soberanía sobre el estrecho. Su argumento fue directo: los costos de la guerra deben ser pagados. Según sus palabras, cada embarcación que atraviese el estrecho deberá pagar $2 millones. No es una cifra simbólica. Es un número diseñado para ejercer presión real sobre las corporaciones energéticas y sobre las economías que dependen de esa ruta marítima. Pocas horas después, el gobierno iraní trató de matizar esas declaraciones. Portavoces oficiales insistieron en que se trataba de opiniones personales del legislador y no de una política formal del Estado. Pero, al mismo tiempo, confirmaron algo esencial: el estrecho sigue abierto para los países que no son aliados directos de Estados Unidos o Israel. En términos prácticos, eso significa que existe un filtro, existe una decisión política sobre quién puede pasar y quién no. Y, lo más importante, al menos un petrolero ya ha pagado. Ese hecho, por sí solo, establece un precedente. La reacción en Washington no se hizo esperar. Donald Trump, que había prometido resolver el desafío iraní en cuestión de semanas, respondió con un ultimátum. El presidente dio a Irán 48 horas para abrir completamente el estrecho de Hormuz. En cualquier otro momento de la historia reciente, una advertencia de ese tipo habría bastado para hacer retroceder a muchos gobiernos. Pero esta vez, la respuesta de Teherán fue igual de contundente. La respuesta de Teherán al ultimátum de Washington no tardó en llegar y fue cualquier cosa menos conciliadora. Las autoridades iraníes dejaron claro que, si Estados Unidos volvía a atacar sus instalaciones, la reacción sería inmediata y contundente. En ese escenario, el estrecho de Hormuz no se cerraría parcialmente ni de forma simbólica, se cerraría por completo. Pero la advertencia no terminó ahí. Los portavoces del régimen también mencionaron la posibilidad de ataques contra infraestructuras críticas en toda la región del Golfo: centrales eléctricas, plantas desalinizadoras y otras instalaciones esenciales, de las que dependen millones de personas en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, podrían convertirse en objetivos estratégicos. Conviene recordar que en esa parte del mundo, el acceso al agua potable depende, en gran medida, de la desalinización del agua de mar. Si esas plantas dejaran de funcionar, ciudades enteras quedarían en una situación extremadamente vulnerable. Mientras este intercambio de advertencias se desarrollaba, el presidente Donald Trump apareció ante las cámaras con un mensaje sorprendentemente optimista. Según sus palabras, Irán había ofrecido lo que describió como un regalo maravilloso. Trump sugirió que existía la posibilidad de que Estados Unidos e Irán administraran conjuntamente el estrecho de Hormuz. En su relato, la crisis podía transformarse en una oportunidad de cooperación. Sin embargo, los datos disponibles apuntan en una dirección muy distinta. Los registros del tráfico marítimo muestran una realidad difícil de ignorar. Menos de 100 barcos han cruzado el estrecho en 26 días. Además, ya existe al menos un caso documentado de un petrolero que pagó una suma millonaria para poder atravesar la zona. En otras palabras, Irán está decidiendo quién puede navegar y quién no. Eso difícilmente puede interpretarse como un gesto de cooperación. Para comprender la magnitud de este problema, es necesario observar el mapa. El estrecho de Hormuz no es simplemente una ruta comercial más,
Es un punto geográfico único, no existe una alternativa real. Casi una quinta parte del petróleo que se comercia en el planeta pasa por ese corredor marítimo. También lo hace una parte significativa del gas natural licuado que abastece a Europa y Asia. Si ese paso se interrumpe, no hay una ruta secundaria que pueda absorber el flujo energético global. Desde esa perspectiva, el control del estrecho no es solo una cuestión militar, es una herramienta de presión económica global. La estrategia militar estadounidense durante estas semanas ha sido clara en su planteamiento, aunque limitada en sus resultados. Aviones de combate han sobrevolado las costas iraníes a baja altura. Helicópteros de ataque Apache y aviones A-10 han destruido lanchas rápidas, bases de drones y diversas instalaciones costeras. Se trata de una campaña diseñada para demostrar superioridad aérea y para debilitar la capacidad operativa del régimen. Pero hay una limitación evidente. El control físico del estrecho no se ejerce desde el cielo. Quien realmente controla el paso marítimo es quien posee posiciones en ambas orillas, quien dispone de misiles costeros capaces de alcanzar cualquier embarcación que intente atravesar la zona sin autorización. Y en este momento esa capacidad sigue estando en manos de Irán. Existe además otro elemento que rara vez aparece explicado con claridad en la cobertura mediática occidental: la dimensión legal del conflicto. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tránsito por estrechos internacionales debería ser libre y no estar sujeto a restricciones arbitrarias. En teoría, ningún país puede cobrar peajes por ese tipo de paso marítimo, pero aquí surge un detalle fundamental. Irán no firmó esa convención, Israel tampoco. Por lo tanto, ninguno de los dos actores principales reconoce formalmente la autoridad de ese marco jurídico. En la práctica, el derecho internacional funciona muchas veces en función del poder real sobre el terreno, y en el estrecho de Hormuz, el poder inmediato no lo representan los portaaviones en el horizonte, sino los sistemas de misiles desplegados a lo largo de la costa. Hay otro aspecto que merece una reflexión más amplia. En Estados Unidos, muchos medios han reaccionado con indignación ante la idea de que Irán pueda cobrar por el paso de buques petroleros. Sin embargo, esa indignación rara vez se acompaña de una pregunta incómoda. ¿Quién decide qué países pueden comerciar con Cuba? ¿Quién impuso durante décadas sanciones económicas unilaterales que bloquearon economías enteras sin la aprobación explícita del Consejo de Seguridad de la ONU? La respuesta, inevitablemente, vuelve a ser Washington. Cuando lo hace Estados Unidos, se denomina política exterior. Cuando lo hace Irán, se presenta como una violación del orden internacional. No se trata de justificar la estrategia iraní, sino de reconocer una realidad evidente. La política global suele aplicar estándares diferentes según quién ejerza el poder, y mientras ese debate continúa, el impacto económico recae sobre todos. El petróleo no distingue entre aliados y adversarios. Dentro de Irán, la situación también es extremadamente delicada. La muerte del líder supremo dejó un vacío político profundo dentro de la estructura del poder. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica perdió de repente la figura que durante décadas había servido como referencia ideológica y autoridad final en la toma de decisiones. Ese vacío ha generado una mezcla de incertidumbre y presión interna. Cada decisión estratégica que toma el régimen actual es evaluada inevitablemente en comparación con lo que Jamenei habría aprobado. En ese contexto, la estrategia del estrecho de Hormuz se ha convertido en algo más que una simple táctica militar. Se ha transformado en una declaración política. Es la forma en que el régimen posterior a Jamenei intenta transmitir un mensaje claro tanto a su población como al resto del mundo. Irán sigue siendo un actor central en la región y no tiene intención de desaparecer del tablero geopolítico. Mientras ese mensaje circula en los círculos de poder de Teherán, los mercados energéticos en Londres y Nueva York observan la situación con creciente preocupación. Cada día en que el tráfico por el estrecho se mantiene en apenas una fracción de su nivel habitual, empuja los precios del petróleo en una sola dirección, hacia arriba,
y esa presión económica, como suele ocurrir en este tipo de crisis, termina trasladándose a toda la economía global. En medio de este escenario, hay un elemento que debería estar ocupando mucho más espacio en el análisis internacional, pero que rara vez aparece en los titulares. Hace apenas unos días, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen posterior a Jamenei pronunció una frase que, en cualquier entorno serio de análisis geopolítico, habría encendido todas las alarmas. Habló de nuevos arreglos para el estrecho de Hormuz después de la guerra. La expresión es breve, pero su significado es profundo, porque implica que, mientras el mundo observa los bombardeos, los ultimátums y los movimientos militares, en Teherán ya están pensando en el escenario posterior al conflicto. Están diseñando el marco político y jurídico que pretenden imponer una vez que la confrontación militar llegue a su fin. En otras palabras, no están planificando su rendición. Están planificando cómo convertir su control actual del estrecho en una estructura permanente de poder. Eso marca una diferencia fundamental entre un enemigo derrotado y un adversario que ha logrado adaptarse. Sin embargo, conviene ser claro sobre los límites de esta estrategia. El supuesto peaje de $2 millones por embarcación no solo plantea un problema político para Washington, también representa un desafío potencial para los propios socios estratégicos de Irán. Países como India dependen de ese corredor marítimo para importar millones de barriles de petróleo. China, por su parte, ha construido gran parte de su cadena logística energética alrededor de ese mismo paso. Si en algún momento Teherán decidiera imponer ese tipo de costos también a sus aliados, la arquitectura de apoyo internacional que ha sostenido al régimen durante esta crisis podría empezar a fracturarse con rapidez. Ni Pekín ni Nueva Delhi verían con buenos ojos un sistema de soberanía marítima que amenace directamente sus propias cadenas de suministro, y es evidente que en Teherán son conscientes de ese riesgo. Por eso hemos visto una curiosa coreografía política en los últimos días. Un parlamentario anuncia la idea del peaje. Horas después, el gobierno la matiza o la desmiente. Pero, mientras tanto, un petrolero paga y atraviesa el estrecho. Es una forma de comunicación estratégica bastante conocida, enviar señales sin asumir oficialmente la responsabilidad completa. Conviene recordar otro aspecto fundamental de esta crisis. Antes del 28 de febrero, la economía iraní ya atravesaba una situación extremadamente frágil. Años de sanciones internacionales habían debilitado su sistema financiero. La moneda nacional llevaba tiempo perdiendo valor de manera constante. Y gran parte de la clase media había visto deteriorarse su nivel de vida. La guerra no ha hecho más que agravar esas dificultades. Cuando el conflicto termine, y en algún momento tendrá que terminar, el país necesitará una reconstrucción económica considerable. Eso implicará inversión, recursos financieros y nuevas fuentes de ingresos. En ese contexto, el estrecho de Hormuz aparece como el único activo estratégico que Irán puede utilizar de manera directa. No pueden venderlo, no pueden trasladarlo, pero sí pueden cobrar por su utilización. Desde la perspectiva de un régimen que observa el futuro desde la presión económica, ese activo adquiere un valor extraordinario. Existen además indicios de que algunos países europeos están gestionando discretamente su propio acceso a la ruta marítima. Italia y Francia, por ejemplo, mantienen una fuerte dependencia energética del petróleo que transita por el Golfo Pérsico. Y cuando la geopolítica bloquea las rutas formales, el comercio internacional suele recurrir a canales mucho más discretos. Negociaciones silenciosas, acuerdos informales y pactos que jamás aparecerán en una conferencia de prensa son, con frecuencia, la realidad detrás de la diplomacia energética. El petróleo, que alimenta la economía europea, no puede esperar indefinidamente a que Washington y Teherán resuelvan sus disputas militares. Esa dependencia energética es precisamente lo que convierte al estrecho de Hormuz en la principal palanca de negociación del régimen iraní.
No son únicamente sus misiles o sus drones, es el simple hecho de que una parte significativa de la economía mundial necesita que esa vía marítima permanezca abierta. Mientras tanto, en Europa empiezan a escucharse voces cada vez más críticas respecto al conflicto. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue particularmente directo al describir la intervención como una guerra injusta e ilegal, incluso más grave, según sus palabras, que la invasión de Irak. Alemania, Francia, Italia y España han mostrado una distancia evidente respecto a la operación militar. Esa falta de unanimidad dentro del bloque occidental crea una fractura política que Teherán parece dispuesto a aprovechar con notable habilidad. Cada llamada diplomática que un canciller europeo realiza a Teherán para garantizar el tránsito de sus buques representa, en términos políticos, una pequeña victoria para la República Islámica. Y todo esto ocurre mientras el país sigue siendo, técnicamente, objeto de ataques militares. Hay además indicios de que el régimen iraní está intentando construir una nueva arquitectura de alianzas regionales basada precisamente en el control del estrecho. Algunos países que tradicionalmente se habían mantenido neutrales están recibiendo propuestas de tránsito preferencial y acuerdos comerciales específicos. En esencia, Teherán está intentando transformar el estrecho de Hormuz en el eje de una nueva política exterior adaptada al escenario posterior a Yamenei. No están preparando su retirada, están preparando el terreno para cobrar. Y aquí llegamos a la pregunta que realmente preocupa a los mercados energéticos globales. ¿Qué ocurriría si el estrecho se cerrara por completo? No de forma selectiva, no como una medida temporal, sino mediante un bloqueo total. Irán ya ha planteado esa posibilidad de manera explícita. Si llegara a suceder, el impacto sobre el mercado petrolero sería inmediato y profundo. No se trataría simplemente de una subida temporal de precios, podría desencadenarse una disrupción estructural en el suministro energético mundial. Las reservas estratégicas de Estados Unidos y de Europa tienen límites claros, y ninguna expansión rápida de la producción en regiones como el Permian Basin podría compensar en el corto plazo la pérdida de cerca del 20% del petróleo que circula por el Golfo Pérsico. Tanto Washington como Teherán comprenden perfectamente esa realidad, y precisamente en ese reconocimiento mutuo reside el único escenario plausible para evitar una crisis económica global de gran escala. Una negociación. Probablemente una negociación discreta, lejos de las cámaras, lejos de los discursos políticos y lejos de las declaraciones públicas. Porque, aunque ninguno de los dos gobiernos pueda admitirlo abiertamente, ambos saben que el costo de una confrontación total en el estrecho de Hormuz podría ser inmenso. Durante estos 26 días de crisis, Irán ha demostrado algo que altera significativamente la ecuación de poder en Oriente Medio. Ha demostrado que puede paralizar una parte crucial del comercio marítimo mundial con una sola decisión estratégica. Lo ha hecho sin armas nucleares, sin su líder supremo histórico y bajo presión militar constante. En ese contexto, el estrecho de Hormuz se ha convertido en algo más que una ruta marítima. Se ha convertido en la llave de una parte esencial de la economía mundial. Y la pregunta que ahora domina el debate estratégico es sencilla, aunque profundamente inquietante. ¿Tiene Washington la voluntad y la capacidad de cambiar esa cerradura antes de que el costo de hacerlo supere el precio del peaje? La respuesta, muy probablemente, no llegará en un discurso político. Llegará en las cifras del tráfico marítimo que atraviesa esas aguas en los próximos días, porque lo que ocurra allí podría definir el verdadero equilibrio de poder en el mercado energético global.